Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos en la bienaventuranza número 5 ya, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y a estas alturas de lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes, que es lo que dijimos en un principio, que este sermón de las bienaventuranzas presenta, ¿verdad? Que es la obra de Dios en los corazones de los hombres y mujeres que han abierto su corazón, que han recibido la salvación de Dios y que Dios los está llevando en ese proceso de crecimiento. A estas alturas, hermanos, comienza ya a ser más que evidente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ya comenzamos nosotros, o debemos de ir comenzando nosotros a desmarcarnos, a tomar una distancia, ¿verdad?, de lo que antes éramos, a tomar una distancia de lo que la gente del mundo es todavía, aquellos que no conocen al Señor. Debemos de ir manifestando, hermanos, a estas alturas de la obra del Señor, en esta quinta bienaventuranza, que nuestra vida cristiana, hermanos, es más que la práctica de una religión, que es más que solamente el cumplimiento de rituales, de una conjunto de creencias o de doctrinas en las cuales nosotros creemos, que es lo que significa la religión, un conjunto de creencias o la práctica de rituales externos que manifiestan cierta religiosidad o cierta espiritualidad. Debemos ir manifestando nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, que es algo mucho más que eso, y que hasta este punto, todo lo que hemos mirado, las anteriores bienaventuranzas, las 4 anteriores, que son palabras, hermanos, que hemos dicho y que se usan aquí en la palabra de Dios y que nos manifiestan ciertas realidades que vienen a nuestra mente, terrenales, ¿verdad?, que nosotros conocemos al hablar de las bienaventuranzas, que decíamos, dichosos o felices, al hablar de los pobres, pero que aquí hace la aclaración en espíritu. Al hablar de los quebrantados de corazón, hablamos del arrepentimiento que solamente Dios produce. Al hablar de la mansedumbre, que hablábamos de que no es simplemente un rasgo natural de carácter, sino que es algo que viene de parte de Dios. Al hablar de esa hambre, de esa sed, de esa justicia, que es la que proviene de Dios, que son palabras que van mucho más allá de una realidad terrenal, hermanos, sino que apuntan a una realidad espiritual y a un ideal de Dios para nosotros. Un ideal, hermanos, realizable. De hecho, un ideal que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Y al hablar de la misericordia de Dios, al hablar de esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, pues igualmente, hermanos, no hablamos de un rasgo bondadoso, natural en los seres humanos, de un carácter bondadoso, ¿verdad?, que nosotros conocemos en muchas personas y que tienden a ser, por naturaleza, tienen cierta bondad en sus corazones y la manifiestan muchas veces a otras personas. Pero cuando nosotros estudiamos realmente, que es lo que vamos a hacer ahorita en unos momentos más, nos vamos a dar cuenta que realmente esa bondad o esa misericordia que pueda haber en algunos de ustedes o en algunos de nosotros se queda corta al mirar realmente la magnitud de lo que habla la palabra de Dios en cuanto a la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la misericordia, hermanos? Dice, bienaventurados los misericordiosos, aquellos que practican la misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Qué entendemos nosotros por misericordia? La misericordia, hermanos, es la manifestación externa de la compasión. Una compasión que va acompañada de hechos, de prácticas,
Podemos decir, hermanos, como algunos lo han dicho, la misericordia es la compasión en acción. Porque nosotros podemos sentir compasión, hermanos, por algunas personas, por muchas personas. Podemos pasar por la calle, podemos mirar a nuestros vecinos, inclusive algunos de nuestros familiares, y poder sentir cierta compasión por ellos, porque hemos dicho semanas atrás, hemos dicho, hermanos, que nosotros, como criaturas de Dios, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos ciertos rasgos de esa semejanza a Dios, pero que el pecado ha distorsionado todo eso, ¿verdad? Que nuestras mejores obras, decíamos el domingo pasado, que son para Dios, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, precisamente porque está contaminado por el pecado que hay en nosotros. Entonces, nosotros podemos sentir cierta compasión por algunas personas, pero nos podemos pasar de largo simplemente con un pensamiento en nuestra mente y decir, como muchos decimos, pobrecito o pobrecita. O tal vez podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Sacar una moneda de nuestra bolsa o un billete, tal vez siendo muy generosos y dárselo a la persona. Podemos ir más allá aún y ayudar un poco más o mucho más a esa persona, pero simple y sencillamente nos vamos a dar cuenta, nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, que esa no es la misericordia de la que habla la palabra de Dios y la que menciona aquí nuestro Señor Jesucristo en esta quinta bienaventuranza. La misericordia, hermanos, en su máxima expresión, la misericordia bíblica, hermanos, es la que va más allá y es la que expresa, hermanos, compasión y ayuda hacia personas que no la merecen. Esa es precisamente la misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Debemos de entender nosotros, hermanos, muchas cosas, y que es lo que hablamos al principio de este estudio, de ir repasando poco a poco, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la salvación de nuestras almas. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber, hermanos, es que Dios no nos salvó, como dice la palabra de Dios, por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Y merecíamos esa misericordia, hermanos? No merecíamos esa misericordia. Lo que nosotros merecíamos era la condenación de parte de Dios. Cada día que pasa, hermanos, cada día que pasa, cada mañana que amanecemos, este día por la mañana cuando abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que respiramos, que estamos vivos, esa es una expresión de la gran misericordia de Dios para todos los hombres y para todas las mujeres, que Dios manifiesta su paciencia, hermanos, en su misericordia para aquellos que aún no se han rendido al Señor Jesucristo y que les da la oportunidad un día más para que puedan rendirse a Él. Muchas personas con las que yo he hablado, hermanos, cuando hablo acerca del Evangelio, les comparto la palabra de Dios, y ellos inmediatamente muchas personas quieren poner delante de ellos su propia justicia y se justifican diciendo que ellos creen en Dios, y muchos de ellos me han dicho a mí como prueba de ello, de que todos los días que se levantan le dan gracias a Dios por un día más de vida. Pero ¿para qué les da un día más de vida el Señor a ellos, hermanos? Si no es para que ellos procedan al arrepentimiento y se rindan delante de Dios. ¿Lo merecen? No lo merecen, pero porque Dios es misericordioso y clemente, Dios les da y nos da a todos una oportunidad más de vida. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se lo repito una vez más: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, muchos cuestionamientos, hermanos, acerca de aquellos que no conocen al Señor aún. Muchos cuestionamientos y muchas preguntas en contra de Dios del por qué
algunas situaciones difíciles por las que puedan estar pasando, y pasamos por alto la paciencia y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros cada día que nos regala. Es una expresión, hermanos, de la gran misericordia de Dios para con todos los seres humanos. Es un atributo de Dios, hermanos, es un rasgo del carácter de Dios. Así es Dios, misericordioso. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese los dos rasgos, hermanos, de su carácter, de su manera de ser, de Dios, expresados en un mismo versículo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí nos habla de un rasgo del carácter de Dios, hermanos, que no nos gusta mucho mencionar o que no nos gusta mucho hablar acerca de Él, que es la ira de Dios. Y la ira de Dios es simplemente la manifestación, el enojo de Dios por causa de la rebelión de los seres humanos de no someterse a su palabra. La ira de Dios es la justa ira de Dios, manifestada, hermanos, en Dios para los seres humanos, hermanos, por causa de sus actos y de sus hechos. Porque nosotros, la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará para corrupción. Eso es lo que nosotros sembramos. Pero al hablar de la ira de Dios, hermanos, ¿y qué es lo que se nos viene a nuestra mente? Se nos viene a nuestra mente tal vez si tuvimos un papá, un tío, una mamá muy iracunda, muy estricta, y se nos viene a la mente, ¿verdad? El cinto, la vara, irracional, ¿verdad? Una corrección con enojo, con coraje. Y relacionamos esa ira de Dios con la ira que nosotros conocemos, o aún la propia ira nuestra desbocada, ¿verdad? Que nosotros a veces manifestamos cuando nos salimos de control. Pero Dios no se sale de control, hermanos. Dios simplemente es así. Aborrece el pecado, aborrece la iniquidad. Y la ira de Dios se va a manifestar en toda su plenitud un día, en el día del juicio, hermanos, cuando todos tengamos que dar cuenta delante de Dios. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua, pero no es más que simplemente la revelación de la justa ira de Dios por causa de nuestra transgresión y de nuestros pecados. Mas sin embargo, hermanos, en este versículo que hemos leído, el Salmo 108, versículo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podemos mirar nosotros claramente, hermanos, sin hacer mucho esfuerzo, que el énfasis no está en la ira de Dios, que el énfasis está en la misericordia y en la bondad de Dios, y que aún que es un Dios que está irado y que se aira con justa razón, aún en esa ira Él es lento para la ira, que tiene paciencia para con cada uno de nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la misericordia, hermanos, es un rasgo del carácter de Dios. Así es Dios, misericordioso y clemente. Y esa misericordia, hermanos, ese rasgo del carácter de Dios, como hablábamos la semana pasada acerca de la justicia, que es un rasgo también del carácter de Dios. La misericordia, hermanos, es la esencia de Dios, el ser de Dios. Derrama Dios su misericordia sobre todos nosotros. Decíamos hace unos momentos que la misericordia es la compasión en acción, pero que yendo mucho más allá de eso, hermanos, es la compasión hacia aquellos que no la merecen, que son inmerecedores, y que es la misericordia que nosotros practicamos humanamente hablando, si acaso practicamos algún tipo de compasión o de misericordia.
Pero Dios no es como nosotros, ni nosotros somos como Dios tampoco, hermanos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados y éramos merecedores de la muerte, hermanos. Pero leímos hace unos momentos que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces es importante, hermanos, para nosotros como creyentes poder entender que nosotros somos objeto, antes que la ira de Dios, de la misericordia de Dios. Pero que si nosotros, hermanos, endurecemos, que si los hombres y las mujeres endurecen su corazón, aunque Dios es lento para la ira y se guarda Él de ejecutar su ira a las primeras de cambio, mas sin embargo, si nosotros endurecemos, si el ser humano endurece su corazón, inevitablemente va a conocer ese rasgo del carácter de Dios que ninguno de nosotros quisiéramos conocer, que es la ira de Dios, la justa ira de Dios. Pero todo lo contrario para nosotros, hermanos, Dios ha derramado su grande misericordia sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, como creyentes, como cristianos. Queremos mejorar nuestros caminos, queremos ser mejores cristianos, queremos crecer espiritualmente, crecer como creyentes, crecer como cristianos. Pues entonces tenemos que entender, hermanos, y razonar en lo que Dios ha estado obrando en nosotros y cuál fue la causa por la que Él nos salvó y nos rescató, hermanos. Entonces, hablando de la misericordia de Dios, hablamos de una causa que no está en nosotros, algo que nosotros no provocamos en Dios, sino que fue originado en su mismo carácter, en su misma esencia, porque así es Dios. En Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, vamos a leer desde el verso 1 para entender bien el contexto de lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Que nosotros, por causa de nuestro pecado, de vivir sumidos en nuestros pecados, nosotros estábamos destinados a la ira de Dios. Esto significa que nuestro camino por esta vida era un camino directo, hermanos, a la condenación eterna, porque íbamos destinados a la ira de Dios. Pero fíjese el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué es lo que cambió nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que cambió nuestro destino, por decirlo así, que nos llevaba a la perdición y a la condenación, a la perdición eterna, hermanos? Lo que cambió nuestro destino no fueron, hermanos, nuestras buenas obras o nuestras justicias, sino es la misericordia de Dios. Entonces la salvación de nuestras almas, hermanos, se debe completa y absolutamente a lo que Dios es, no a lo que nosotros somos. Si nosotros nos basamos en lo que nosotros somos, hermanos, estamos perdidos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, quien es rico. ¿Qué significa rico, hermano? Que es abundante en misericordia, que no se agota, que no se acaba. Nosotros nos cansamos como seres humanos, ¿no es cierto? Queremos hacer el bien, pero nos cansamos. Vamos detrás de una persona, oramos, le hablamos de la palabra, le ayudamos económicamente, pero nos cansamos, hermanos. Nos cansamos cuando queremos hacer la obra por nosotros mismos, cuando nos olvidamos que es la obra de Dios, que es Dios, hermanos, quien derrama su misericordia, sí, a través nuestro, pero es la misericordia de Dios.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, no está en nosotros, hermanos, no está en nosotros el que nosotros podamos influir en la misericordia de Dios, sino que está en Él. En Tito capítulo 3, versículos 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, por qué estamos, por qué somos creyentes, por qué somos cristianos, a qué le debemos nuestra salvación, cuál es la razón, hermanos, que nosotros podamos reunirnos los domingos como creyentes, como cristianos, a estudiar la palabra de Dios. Debemos comprender, hermanos, por qué nuestra vida está cambiando, por qué somos otras personas, por qué nuestro corazón nos sentimos nosotros diferentes, hermanos. Es importante entender que se lo debemos nosotros a la misericordia de Dios. Debemos entender, hermanos, que la gracia de Dios se ocupa de nosotros como pecadores, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero que la misericordia de Dios se ocupa de nuestra condición como pecadores. Que Dios tuvo misericordia al mirar las consecuencias del pecado en nuestras vidas, porque el pecado trae consecuencias terribles, hermanos, en la vida de las personas y de los seres humanos. Trae miseria, trae pobreza, trae una multitud, hermanos, de situaciones que acarrea la vida de pecado en las personas. Y es ahí, hermanos, donde la misericordia de Dios se manifiesta en la condición de nosotros como pecadores, sin excepción, hermanos. Adictos a las drogas, personas perdidas en los vicios más terribles y tremendos, o personas aparentemente, hermanos, con una vida decente, ¿verdad? Con una vida de justicia propia, mas sin embargo viviendo en pecado y por consecuencia también en una condición que tal vez no miramos visiblemente, pero una condición por dentro, hermanos, de podredumbre, hermanos, espiritual a causa del pecado en sus vidas. Y es ahí donde se manifiesta, hermanos, la misericordia de Dios. Pues este versículo que acabamos de leer, en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, nos habla que nosotros, quienes hemos sido receptores de esa gran misericordia de Dios, también nosotros debemos de manifestar a los hombres esa misericordia. No ya la misericordia que antes conocíamos, esa bondad aparente que había en nosotros, en las cuales nosotros usábamos para descargar de alguna manera la culpa que había en nosotros. ¿Cuántos de nosotros apartábamos unas monedas? Y estas son para las personas que andan en la calle, y al depositar unas monedas en las manos de una persona o hacer el bien a alguien, como que nos sentíamos nosotros mejor, ¿verdad? Y como que agarrábamos una bocanada de aire y decir qué bueno soy, qué justo soy. Pero no es esa, hermanos, la misericordia que Dios pide de nosotros, sino la misma misericordia que Él ha tenido con nosotros. Esa es la misma actitud que Dios pide de nosotros, esa misma actitud que Él ha tenido con nosotros. Que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Podemos cambiar nosotros, hermanos, de manera de vivir. Aclaro un poquito más la pregunta. ¿Podemos cambiar nosotros de manera de vivir sin la ayuda de Dios o sin buscar a Dios? Sí podemos cambiar, hermanos. El adicto puede dejar de drogarse sin Dios. La persona puede mejorar sus hábitos, su manera de comportarse delante de las personas sin Dios. Podemos cambiar de religión
de dejar ciertas prácticas y agarrar otras según cambiemos de religión. Pero lo que nosotros no podemos cambiar es nuestro corazón. Y una de las pruebas de la manifestación fuerte, hermanos, de que algo está sucediendo verdaderamente en nuestros corazones, es la misericordia de Dios fluyendo de nuestras vidas. Una misericordia que no es nuestra, hermanos, que no nació con nosotros, que no la aprendimos, que no la adquirimos de ninguna otra manera, sino solamente cuando Dios nos llamó a la salvación y abrimos nuestros corazones al Señor. Es ahí, hermanos, donde nuestro trato con las personas comienza a cambiar radicalmente, hermanos. Pero si de raíz, como un giro completamente de 180 grados, hermanos, no cambios superficiales, hermanos, no palabras, no religión, no prácticas de creencias o de rituales, hermanos. Qué hermoso, hermanos, es adorar a Dios, a levantar nuestras manos y cantar, hermanos. Sin embargo, si es solamente eso, entonces es una religión. Si solamente son creencias, convicciones que nosotros tenemos en nuestra mente, pero que no fluyen hacia afuera, hacia los demás, entonces es solamente una religión. Pero se empieza a manifestar en toda su plenitud la obra de Dios, hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener misericordia de las personas. Esa misericordia que Dios, la que Dios tuvo con nosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 36, dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser misericordiosos? Como nuestro Padre, que es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. En Mateo capítulo 9, versículo 10, vamos para allá, por favor. Mateo 9, verso 10 al 13. Vamos a leer desde el 9. El escritor de este evangelio, Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, él mismo está narrando su conversión, cómo el Señor Jesucristo lo llamó a la salvación. Y dice así la palabra de Dios. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Un pequeño paréntesis, hermanos. Mateo era de profesión publicano. Publicano era un recaudador de impuestos, cobraba los impuestos al pueblo de Israel en nombre del Imperio Romano. Siendo él judío, hermanos, era una profesión aborrecible por todos. Nadie nos quería, eran de las personas más viles y despreciadas que podía haber en el pueblo de Israel. Entonces, en un pasaje paralelo en Lucas, no vamos a ir para allá, pero se lo menciono rápidamente. En Lucas nos narra que Mateo, después de la experiencia de la conversión, cuando Jesucristo tuvo misericordia de él, Mateo invitó a Jesús a un banquete, a un convivio. Y aquí se nos narra, ¿verdad?, en el versículo 10 en adelante, lo que sucedió en ese banquete. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, está hablando de Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen enfermedad, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo, hermanos, les está hablando a sacerdotes, escribas y fariseos, conocedores de la ley. Y Jesucristo está mencionando un texto que está en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 6, versículo 6, donde precisamente el Señor les dice: misericordia quiero y no sacrificios. Cuando habla de misericordia quiero y no sacrificios,
El Señor les está diciendo, quiero una práctica de la religión que dicen ustedes que practican, que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. No quiero sacrificios únicamente. Los sacrificios eran la manifestación externa del pueblo judío de su adoración a Dios. Llevaban animales a sacrificio, lo mejor que tenían, aunque en este tiempo ya llevaban lo peor que tenían, solamente para manifestar algo externo, una práctica externa de una religión que no producía nada en sus corazones. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, más bien quiero algo que surja de sus corazones, si es que verdaderamente se llaman el pueblo de Dios. Estos hombres criticaban a Jesús, hermanos, porque llamó a lo más vil, porque fue con lo más vil y despreciable y se sentó con ellos a la mesa para compartirles el evangelio. Ahora, muchos, hermanos, muchos se agarran de este versículo para poder andar donde uno quiera, ¿verdad? Para meternos inclusive a bares y cantinas, con el pretexto de que voy a ir a predicar la palabra de Dios ahí sentado a la mesa. Al cabo, Jesús hizo lo mismo, pero no es así, hermano, no es así. Jesús fue a ese lugar específicamente para compartirles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la máxima expresión de la misericordia de Dios hacia los seres humanos, hermanos. La máxima expresión de la misericordia, hermanos, no es pagarle la renta al hermano que tiene necesidad, aunque es una expresión que va acompañada, hermanos, de la compasión y de la misericordia hacia los demás. La máxima expresión, hermanos, de la misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas no es suplir las necesidades materiales de las personas, el alimento, la bebida, el vestido, aunque hay que hacerlo, pero no es la máxima expresión. La máxima expresión, hermanos, es presentarles al Señor Jesucristo como la única manera que los puede sacar de la miseria, como la única esperanza que tienen y que tenemos todos los seres humanos de salir de la miseria espiritual en la que vive todo el mundo. La predicación del evangelio. ¿Cuál es nuestra motivación, hermano? Cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos el evangelio a otras personas, tiene que ser la misericordia, la compasión por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué causa no compartimos el evangelio, hermano? Y me incluyo. Por eso el apóstol Pablo decía, predican la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Verdaderamente no llegamos a ese nivel aún, porque tal vez no entendemos todavía verdaderamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nosotros comprendamos la magnitud de la obra de Dios, entonces va a haber un deseo y una pasión en nuestras vidas por presentarle a la gente lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Entonces estas personas, hermanos, criticaban a nuestro Señor Jesucristo porque despreciaban a los pecadores. Les decía, los publicanos eran de los más despreciados de aquella época. Yo le pido, hermanos, que haga un ejercicio ahorita de imaginación y piense cuáles son las personas en este tiempo que nos causan mayor desprecio al verlas o al saber de ellas. Es fácil tener compasión, hermanos, cuando miro yo a una criatura de 2 o 3 años, hermano, en una situación difícil, se me enternece el corazón. Hay unos que lamentablemente ni a eso llegan. Pero ¿qué si 20 años después miramos a esa criatura en unas condiciones terribles, drogado en la calle, tal vez insultándonos o haciéndonos daño? Es difícil poder sentir algo en nuestros corazones, mas sin embargo el Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Fíjese que uno de los retos, hermanos, de aprender la palabra de Dios es traer lo que nosotros estamos leyendo que ocurrió hace 2000 años, vamos a decir, traerlo hoy a nuestros días. Y si lo trajéramos a nuestros días, ¿qué nos dijera el Señor Jesús a nosotros, hermanos? ¿Qué nos dijera? Está bien que vayan a la iglesia y canten. Está bien que vayan a la iglesia y ofrenden y diezmen.
Está bien aún inclusive que compartamos la palabra con otros. Pero ¿sabes una cosa? Mejor manifiesta lo que hay dentro de tu corazón y que ha producido la salvación en tu vida. Misericordia quiero y no sacrificios. Una manifestación externa de una religión que no produce ningún fruto en nuestras vidas. ¿Por qué practicamos la misericordia? Dice esta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Significará esto, hermanos, acaso que nosotros tenemos que practicar mucha misericordia para poder ser beneficiarios de la misericordia de Dios, cuando lo que hemos estado hablando hasta este momento es precisamente todo lo contrario? Podemos mirar toda la palabra de Dios, toda la Escritura, hermanos, y Dios no se contradice y no se contradice aquí en este texto. No podemos nosotros hacer nada para alcanzar la misericordia de Dios. Mas, sin embargo, todos los días nosotros seguimos estando necesitados de la misericordia de Dios. Todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días por la mañana nos tenemos que levantar y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos que apelar a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, porque todos los días estamos necesitados de la misericordia de Dios. Es la prueba, hermanos, de que Dios nos ha alcanzado. Es la evidencia de que Dios ha alcanzado nuestras vidas, hermanos, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La misericordia de Dios, el favor de Dios, hermanos, nos sigue todos los días de nuestra vida. Es de evidencia de que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, y que un día, hermanos, un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a ser merecedores, receptores de la completa y total misericordia de Dios al estar en su presencia. Al oír sus palabras, hermanos, que nos dice el Señor: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la misericordia, hermanos, que nosotros vamos a alcanzar un día cuando estemos en la presencia de Dios. Y no es simplemente, hermanos, sino en esta vida, mientras llega ese momento, que nosotros practicamos la misericordia que hemos recibido. Porque ¿cómo podemos dar lo que no tenemos, hermano? ¿Cómo podemos dar lo que no hemos recibido? Es lo mismo que dice el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Da por hecho el Señor en esta oración: yo te salvé, entonces por añadidura tú vas a estar perdonando a los que te ofenden, porque esa es la obra que Dios hace en los corazones. No me amaron ustedes primero, yo los amé a ustedes primero. No amamos nosotros al Señor primero, sino que Él nos amó a nosotros, y por consecuencia tiene que haber efectos, hermanos, de eso en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido influenciados de alguna manera por personas, por seres humanos en nuestras vidas? ¿Alguien se puede acordar de alguien que causó un impacto, una influencia en su vida, y puede decir: por causa de haber conocido a esta persona, mi vida fue impactada en este punto, en esta área de nuestra vida? Pues, ¿qué podemos decir de parte de Dios? Que hemos conocido al Rey, hermanos, al Creador de todo el universo. Pues yo pregunto: ¿qué impacto pudo haber causado ese conocimiento íntimo del Salvador en mi vida, hermanos? Por eso les digo, es la manifestación indudable de que algo está sucediendo en nuestros corazones. Cuando nosotros comenzamos no solamente a tolerar, sino a sentir compasión por aquellos aún que son nuestros enemigos. Todos nosotros en otro tiempo, hermanos, éramos enemigos de Dios. Eso lo hemos hablado en más de alguna ocasión. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Nos habíamos constituido
en enemigos de Dios. No vivíamos para su gloria, no vivíamos para obedecerle, no vivíamos para agradarle, no nos importaba lo que dijera en su palabra, cómo teníamos que vivir, no nos importaba nada de Dios porque simple y sencillamente vivíamos lejos de Él y no nos interesaba su gloria ni lo que Él pedía de nosotros. Éramos enemigos de Dios. Y en este mundo, hermano, solamente hay enemigos de Dios y hay amigos de Dios. Dijo el Señor, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. O sea, estamos amistados con Dios. Estamos amistados con Dios, pero en otro tiempo, hermanos, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Dios con sus enemigos, hermano? Si yo escudriño mi vida, hermano, si yo escudriño mi caminar sin Cristo, aún con Cristo, hermanos, que somos infieles más de alguna ocasión, pero si escudriñamos nuestro caminar sin Cristo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo fuimos tan tremendamente rebeldes, groseros con Dios, irreverentes, profanos con Dios. ¿Pero qué hizo Él conmigo? Simplemente derramó toda su clemencia, como dice el apóstol Pablo, y toda su misericordia. ¿Por mí nada más? ¿O por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana? El punto es, hermanos, que seamos impactados por la verdad de Dios. Que seamos impactados por lo que aprendemos que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, hermanos, eso produce un cambio de actitud para con las demás personas. Un cambio de actitud. Cómo miramos a las demás personas. No solamente a las personas que nos son indiferentes o a las que amamos, sino a aquellas que son nuestros enemigos. Ahí se empieza a mirar el cambio, hermanos, en nuestra vida. En Lucas capítulo 10, verso 25. En Lucas 10, verso 25 al 37 está una parábola muy conocida que se llama la parábola del buen samaritano. Y se la voy a leer rapidito, no vamos a profundizar en ella, solamente se la voy a leer y usted la lee junto conmigo. Y nomás hacemos un comentario breve acerca de esto, para poder entender nosotros quiénes son los demás para nosotros. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, el Señor le respondió con esta parábola. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí es la pregunta de este hombre que le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús es simplemente todos los demás. Todas las demás personas son tus prójimos, buenos, malos, te caigan bien o te caigan mal, todos
todos son tus prójimos. Y luego lo que le presenta, hermanos, aquel que auxilió. Fíjese, a mí lo que al meditar en la palabra de Dios me maravilla, que el Señor Jesucristo no presentó a un judío auxiliando a un samaritano. Los judíos y los samaritanos tenían enemistad histórica por siglos atrás, pero no eran los samaritanos los que por decir aborrecían a los judíos, sino que los judíos eran los que habían empezado en un aborrecimiento a los samaritanos. Los samaritanos simplemente respondían a esa animadversión de los judíos hacia ellos. Entonces el Señor Jesucristo no presenta en su parábola a un judío haciendo misericordia con uno de sus enemigos, sino presenta a un samaritano, a uno que no era del pueblo de Dios, a uno de los que los judíos le llamaban perros, así literalmente, que los despreciaban. A ellos presenta a un samaritano haciendo misericordia con un judío. Pero más allá de eso, hermanos, presenta a varios representantes de la más alta representación de la religión judía, escribas, sacerdotes, pasando por ahí y pasando de largo sin levantar a aquel hombre que estaba en gran necesidad, porque tenían una práctica de una religión. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros vamos bien contentos, bien arregladitos por la nueva vida que nos ha dado el Señor, pero pasamos de largo por aquellos que tienen gran necesidad? Yo no te estoy hablando, hermanos, que te pares a cada esquina donde mires a un mendigo, a una persona pobre. No te estoy hablando de que te pares en cada alto, en cada semáforo, para darle una moneda o hacer misericordia. Sabes que sería imposible para acabar o hacer algo por muchos de ellos. Pero si sabemos en nuestra mente y sabemos en nuestro corazón que hay personas que están sufriendo en grande manera, hermano, que están sufriendo las consecuencias del pecado en sus vidas, que son pecadores como nosotros lo éramos también, pero que las consecuencias del pecado los está carcomiendo por dentro y por fuera. Eso simplemente tiene que producir en nosotros no estar a gusto, no estar en paz. El venir a la iglesia es un momento de adoración, de gozo, de contentamiento. Así es, hermano. No vamos a estar lamentándonos sin poner atención a la alabanza, porque hemos venido a dedicar este día para el Señor. Es el día del Señor. Sin hacer a un lado lo que nosotros sabemos que hay a nuestro alrededor. Que vamos, sí, el sacerdote, el levita, vamos a la práctica de nuestra religión, pero pasamos de largo y no hacemos bien a nuestro prójimo. Sí tenemos familiares que necesitan ayuda, obviamente, muchos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos, pero yo hago la pregunta que hizo este hombre aquí queriéndose justificar: ¿y quién es mi prójimo? Ellos pensaban que su prójimo eran los de su nación judía. Los demás, decían ellos decían, los rabinos, que los gentiles, los que no eran judíos, Dios los había creado para que sirvieran de leña en el infierno, para atizar las llamas ahí, porque pensaban que ellos únicamente eran los únicos merecedores de la misericordia de Dios. El pueblo elegido de Dios se habían endurecido su corazón porque pensaban que lo que tenían lo merecían. Y algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que no merecemos nada. Me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde estoy. Pero si a Dios le placía atravesar una bacteria invisible por delante de nosotros, nada de lo que nosotros proponemos se lograría, si no es por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Todos los demás. Dios no hace acepción de personas. Hay una doctrina de la elección, de la soberanía de Dios, que es algo profundo y difícil de comprender.
Pero yo cuando pienso en mi elección, por decirlo así, ¿qué miró Dios en mí? ¿Qué miró Dios en mí que no haya visto en otra persona que yo considero mejor que yo? Es porque Dios no hace acepción de personas. Y un gran misterio para mí es precisamente en qué se basa Dios. Pero bástenos saber lo que la palabra nos revela, que es su gran amor, su gran compasión y su gran misericordia derramada sobre nuestras vidas. En Mateo capítulo 5, aquí regresamos donde estamos, capítulo 5, verso 44. Leemos desde el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es donde los judíos ponían dos categorías, ¿verdad? Este es mi prójimo y aquel es mi enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo manifestamos nosotros nuestra misericordia, hermano, nuestra compasión hacia los demás? Pues simplemente sintiendo una genuina preocupación y un genuino dolor, aún por aquellos que se han constituido en enemigos nuestros. Un buen ejercicio para nosotros, en los primeros pasos que nosotros pudiéramos dar hacia aquellas personas, es orar por ellos y pedir a Dios por su misericordia, al mirar su triste condición. ¿Por qué están así? ¿Por qué viven así? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué son así? Señor, ten misericordia de ellos, porque son las consecuencias del pecado no resuelto en sus vidas. Es la manifestación desbocada de la maldad en aquellas personas que no han sido redimidas. Es la maldad manifestada cada día más creciendo en aquellas personas que no se rinden delante de Dios, que van con rumbo a la perdición, a la condenación perpetua. Decía ahorita Fabiola en la oración, no es personal, no se trata de nosotros, pero nosotros lo tomamos personal muchas veces con las personas, pero eso no se trata de nosotros, se trata de decir, Señor, es tu voluntad que el pecador se arrepienta. Yo te pido por esta persona, oro por esta persona para que tengas misericordia de ella. No ha de ser muy feliz haciendo las cosas que hace, no ha de ser muy feliz deseándome las cosas que me desea. Señor, ten misericordia de él y sálvale. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo sé que esto no es muy popular, hermano, no es muy de hecho, muy deseable para el corazón del ser humano, mas sin embargo es la voluntad de Dios y es lo que Dios produce en nosotros. No es algo que se efectúa de una manera automática. Decíamos semanas atrás al hablar de otro tema, no es algo que se efectúa simplemente porque Dios me salvó y sin que haya nada en lo que esté involucrada mi voluntad, se siga efectuando en mi vida cambios, sin que yo me dé cuenta cómo suceden, sino que nuestra voluntad actúa, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pasamos por las primeras bienaventuranzas y reconocemos nuestra condición delante de Él y nos quebrantamos por ella, nosotros le entregamos voluntariamente nuestra vida al Señor. Nuestra voluntad ya no nos pertenece, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino ahora estamos dispuestos nosotros con todo gusto y con toda alegría a hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Y una de esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros hagamos bien a los que nos aborrecen, que manifestamos misericordia a todos los seres humanos.
la máxima expresión de la misericordia de Dios. Y yo creo que ahí, hermano, yo creo que ahí se manifiesta todos los rasgos del carácter de Dios, de los atributos de Dios, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario podemos mirar el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la cruz del Calvario podemos mirar la justicia de Dios, porque ahí Dios resolvió el pecado, resolvió la cuestión de nuestra culpabilidad a causa del pecado, entregando a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos perdonados. En la cruz del Calvario podemos mirar la soberanía de Dios, porque no le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo, Él la entregó, porque Él así lo quiso, para salvar a quienes Él quiso. Allá en la cruz del Calvario miramos la gran misericordia de Dios, que fue un acto donde Él tuvo que despojarse de su Hijo Jesucristo, que fue un acto histórico, tremendo, hermanos, que hasta el día de hoy ha marcado la vida de millones y de millones de personas por esa misericordia derramada en la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz, hermanos, en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo, clavado, después de haber sido vituperado, de haber sido golpeado, de haber sido humillado, porque Él así lo quiso. Ahí en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Están sumidos en el pecado, Señor. Están perdidos en sus delitos y pecados, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que predicarles el Evangelio para que sepan que lo que están haciendo, están atentando en contra de Dios. La mejor misericordia que nosotros podemos manifestar es decirle a la gente que están ofendiendo a Dios, que se están constituyendo cada vez más en enemigos de Dios y que la brecha cada vez se está haciendo más grande, más larga. Que se rindan a Jesucristo, que abracen la fe. Dios, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Les repito lo que les decía hace unos momentos: Dios no vino a sacarnos de la pobreza material. Dios no vino a darnos beneficios materiales que son parte también de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios vino a salvarnos del pecado y hacernos libres del pecado y de la maldad, y para ello utiliza su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el motor y la motivación para nosotros es que Dios hizo eso con nosotros, que Dios hizo misericordia con cada uno de nosotros. Al estar hablando yo aquí con ustedes, hermanos, no les estoy hablando esto porque yo esté empapado de la misericordia de Dios, porque a mí me ha caído el 20 a todo completamente, y vivo, ¿verdad?, yendo de acá para allá, porque al 100% he comprendido todo lo que se tiene que comprender de la misericordia. Juntamente con ustedes estoy luchando, pero estoy aprendiendo, y al asomarme en la Escritura me doy cuenta que esto es así, hermano. Que así debemos de ser nosotros. Que si yo quiero seguir viviendo una vida religiosa, una vida de conformista, nada más a medias tintas, como les decía la vez pasada, mediocre, entonces así sigo viviendo, con una misericordia selectiva, ¿verdad? A uno, a otro, simplemente para que aquello se termine convirtiendo en hechos de justicia para sentir una satisfacción propia, personal. Pero esto no es así. Yo estoy también juntamente con ustedes luchando contra la indiferencia, contra el conformismo. Estoy luchando también juntamente con ustedes en comprender. Lo he comprendido en mi mente, hermano. Está tan claro que no hay manera de confundirse, pero yo lo que estoy luchando es porque se me haga una verdadera realidad en mi corazón.
Y que no pase la oportunidad de que vaya alguien a visitarme y no le hable yo de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos seguir siendo el mismo número de personas que somos, o inclusive a veces menos. Pues sigamos así, hermano. Sigamos así, disfrutando de la salvación que Dios nos ha dado, practicando una religión. Así estamos bien, estoy a gusto, estoy contento. O si queremos cambiar verdaderamente, tenemos que clamar a Dios y decirle, Señor, porque seguimos necesitando la misericordia de Dios, y decirle, Señor, ten misericordia de mí. He comprendido tu palabra, he comprendido lo que tú obras, pero he comprendido también que hay una parte en mí voluntaria en donde yo tengo que obrar, tengo que caminar, tengo que practicar. Ten misericordia de mí. Que cada vez aquello se haga cada vez una realidad más fuerte en la vida de cada uno de nosotros. Somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesús, hermano. No más, porque no podemos, la estatura no podemos más. Mucho menos que eso. Somos llamados a ser conformados a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer mucho ruido, como muchas iglesias lo hacen. Hacer eventos multitudinarios, conciertos, juntar una buena lana y invitar a un grupo de moda y esto no nos va a servir, tenemos que rentar algo más grande. Podemos hacer ruido, pero finalmente quedar en el mismo lugar en el que estamos. Necesitamos crecer, pero necesitamos anhelarlo, necesitamos desearlo. Este es un sendero, hermanos, es un camino. Sí es la obra de Dios en nuestros corazones, pero es un camino que nosotros tenemos que andar también. Y a veces parte de ese camino, hay lugares donde batallamos para seguir avanzando, pero como cristianos no tenemos otra alternativa de sacar la vuelta o buscar atajos. Tenemos que vencer lo que se nos oponga, y en el nombre de Jesús lo podemos lograr. El Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos pide a nosotros que seamos misericordiosos, porque nadie mejor que Él sabe lo que ha hecho en nuestros corazones. Algo grande y maravilloso.